ahora sí se nos escucha. Sí, estamos haciendo las pruebas. Estamos haciendo las pruebas, queremos ver si hay sonido. Bueno, confirmame, Gastón, se escucha. Está con los auriculares. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, buenas tardes a todos los que están ahí conectados y esperando este vivo. Vamos a hablar hoy de eclipse total de sol que vamos a tener en unos poquitos días. Ahora vamos a hablar bien de este eclipse de sol. Y queremos por ahí comentarles, desde un amante de la astronomía y un amante de la fotografía, cómo poder no solo fotografiar, sino por ahí disfrutar de manera segura este eclipse de sol que vamos a tener el día 2 de julio del 2019 en la Argentina. Así que, Gastón, si querés decirle algo a los presentes. Sí, la primera recomendación que le vamos a hacer es que cierren todas las aplicaciones que tengan abiertas en el teléfono o en el navegador, en la computadora, para que no le consuman ancho de banda, no tengan cortes. Ah, buen dato. Tener a mano alguna libreta, algún cuadernito, algún papel si quieren tomar nota. Y pónganse cómodos, si quieren tráiganse el cafecito, la botellita de agua. Sí. Siempre hay alguien cerca que les va a preparar un mate. Y comenzamos con las primeras consideraciones importantes que vamos a tener que tener ante el eclipse. Denise, ¿por qué no podemos mirar al sol directamente en la primera recomendación? Bueno, el sol es el objeto más brillante que tenemos en el cielo, y se hace muy difícil, no solo por su brillo, sino que hay otras cosas a tener en cuenta, como por ejemplo los rayos UV, ¿sí? Que los rayos UV son los que nos pueden dañar la visión, o nos pueden generar algunas molestias. Además, algo muy simple: cuando miramos un eclipse o cuando miramos el sol, solemos poner por delante de nuestros ojos algún artefacto óptico, algún elemento óptico, como puede ser un telescopio o una cámara con zoom, y eso está multiplicando la luz del sol, lo cual nos dejaría ciego automáticamente. Primera recomendación: nunca mirar al sol directamente a través de algún aparato óptico, como puede ser un telescopio, un largavista o cualquier otro elemento que pueda generar un daño irreversible en la vista. Eso por un lado. No usar elementos caseros, por más que sean opacos y como que oscurecen la claridad, por un simple motivo. Los elementos o los filtros, de los cuales ya le vamos a mostrar, que acá ya tenemos algunos, estos filtros están preparados y están diseñados para la observación del sol. Estos filtros lo que hacen es filtrar el 99,9% de la luz del sol, y además filtran rayos que son dañinos a nuestra visión. Por ejemplo, radiografías, máscara de soldar, de las lentes que se usan en las máscaras de soldar, salvo que sea de un índice de 12, 14 para arriba. Igualmente esos filtros o esos elementos que pueden ser opacos, pueden ser muy útiles como para ocultar la luz del sol, no filtran los rayos ultravioleta. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando ponemos algo opaco delante de nuestras vistas y por delante del sol? Estamos dilatando nuestras pupilas, producto de la oscuridad. Cuando nosotros estamos en la oscuridad, nuestras pupilas se dilatan, como pasa en la noche o en una habitación oscura, y encima nosotros que estamos dilatando las pupilas y estamos mirando directamente al sol con un filtro que no está preparado para eso, los rayos UV nos pueden hacer mucho daño, porque encima nos encuentran con las pupilas muy dilatadas, por lo tanto recibimos mayor cantidad de rayos UV. Entonces es fundamental tener los filtros necesarios y adecuados, homologados, y que estén certificados para ese tipo de observación. Así que después vamos a explicar algunas otras formas en caso de no tener filtro. Hay otras formas, pero siempre mucho cuidado a la hora de la observación. Eso es lo primero que queremos aconsejar, porque bueno, ¿cuál es la idea? Que puedan disfrutar de un eclipse de sol sin tener el problema de sufrir un daño en la vista. Y al principio yo les comentaba qué es lo que vamos a ver según la zona en la que estemos del hemisferio, a qué latitud estamos,
En la imagen de la izquierda vemos cómo es el eclipse, donde tenemos 100% de vista del eclipse, una franja que hay, que dependiendo nuestra latitud y la hora lo vamos a poder ver. En la zona de Neuquén, que es donde estamos nosotros, en la Patagonia Argentina, a la altura de Un Temuco, 80% en Chile, aproximadamente. vamos a estar viendo algo más parecido a la imagen de la derecha. Claro, el eclipse del Sol sucede que la Luna, en su camino alrededor de la Tierra, se va a interponer entre el Sol y la Tierra, va a quedar alineada y sus diámetros aparentes coinciden, por eso se genera el eclipse, y esto hace que sea como en una línea recta. Si yo salgo de esa alineación, voy a ver el eclipse de manera parcial y no total. Por eso los eclipses no siempre se dan en el mismo punto del planeta, y el momento que se da un eclipse del Sol, únicamente se ve la totalidad en una franja que es aproximadamente de unos 100 kilómetros de ancho. Es una franja que va por siempre en dirección oeste-este, y bueno, en esa franja sí se va a ver la totalidad. A medida que yo me alejo, tanto para el norte o para el sur, va decreciendo el porcentaje de la totalidad. Y como vos decías, acá en Neuquén, el porcentaje que vamos a tener está entre un 79 y un 80% de eclipse. Es decir, que la Luna va a tapar el 80% del disco solar, lo cual no es poco, no deja de ser interesante, pero bueno, siempre lo más lindo es ver el eclipse total. Hay algo que siempre se dice, que en la vida de un hombre, de las personas, podemos llegar a ver un eclipse total en la vida, salvo que seas un apasionado y te muevas por el mundo persiguiendo los eclipses. Por lo tanto, siempre es una muy buena oportunidad cuando se da un eclipse de apreciarlo, porque no es muy normal que el eclipse del Sol se vea siempre en el mismo lugar. Muy distintos son los de lunas. Los de luna en todo el planeta donde está de noche y está la luna sobre el horizonte, van a ver la luna eclipsada en la totalidad. ¿Y hoy qué vamos a aprender? Vamos a aprender el equipamiento necesario en cuanto a cámaras fotográficas, en cuanto a telescopios, lentes que vamos a utilizar, por qué es necesario proteger nuestro equipo de estos rayos del sol y qué material vamos a utilizar justamente para protegerlo y evitar esos daños, y también cómo planificar la fotografía. En el equipamiento necesario vamos a tener nuestra cámara, todas las cámaras sirven, los lentes, que dependiendo de lo que querramos obtener como resultado va a ser el lente que usemos. Igual todos estos conceptos los vamos a ir ampliando más adelante. En algunos casos, en vez de lentes, vamos a usar telescopio, cuando se haya un lugar con un telescopio que se pueda conectar la cámara al mismo. Tener en cuenta que el tiempo del eclipse es muy poquito, la fase que está total son un par de minutos, entonces a veces hay un observatorio y no todos pueden enchufar la cámara en ese momento, porque bueno, lamentablemente el Sol y la Tierra siguen en su movimiento y el tiempo es limitado. Vamos a necesitar trípode, filtros como el que les mostraba Denis al principio. Si solo lo vamos a querer observar, vamos a necesitar los anteojos solares, que son anteojos específicos, no son los anteojos de sol que usamos todos los días. Están hechos con láminas especiales, con materiales específicos, que bueno, Denis también les va a estar especificando. Lo mío está teóricamente en el correo Neuquén todavía, así que calculo que van a llegar. El lunes, que es feriado. Bueno, el lunes feriado. El martes, si Dios quiere, voy a tener los anteojos solares acá en Cipolletti, y vamos a pedir más, pero bueno, los primeros los vamos a tener el día martes seguramente. Baterías con carga completa, si bien es muy poquito el tiempo, pero estamos en una época de invierno donde hace mucho frío, normalmente nos vamos a alejar de la ciudad para buscar zonas altas, para que no tengamos contaminación visual y poder ver todo el eclipse hasta la puesta del sol. Y claro, las baterías con el frío sabemos que se descargan antes, entonces es importante tener las baterías completas y las tarjetas de memoria, que vamos a hablar un poquito más adelante de todo esto. ¿Mi cámara sirve? Es la pregunta del millón. Yo no tengo una super cámara reflex super profesional, tengo una cámara brillo, una puente, una semi profesional. ¿Sirve? Sí sirve, incluso a veces obtiene mejores fotos que quienes tenemos una reflex, porque nos encontramos de que tienen un nivel de zoom, una distancia focal mucho más amplia. Entonces eso es una gran ventaja en estas circunstancias, ¿sí? Antes de seguir, a todos los que están conectados, si quieren interrumpir en el momento que sea, hacer alguna pregunta, nos escriben ahí como mensaje, las vamos a ir leyendo, vamos a ir contestando y sacando todas las dudas que haya. Interrúmpanos tantas veces
como lo consideren necesario, y cualquier pregunta es válida siempre. Por simple que parezca, todas las preguntas son válidas y todas las podemos responder. ¿Qué lente es aconsejable? Depende de lo que queramos hacer. Normalmente estamos acostumbrados, quienes hacemos fotografía, a hacer imágenes que lo que obtenemos es un primer plano, un detalle de lo que hay en el horizonte, y bueno, eso que queremos ver no va a estar disponible porque el contraluz va a ser muy grande. Es importante tratar de acercarnos lo más en el encuadre a la zona de sol, a la zona del eclipse, ¿sí? Entonces, ¿qué distancia focal? Mientras más larga, mejor. Estamos hablando de un 500, un 600, 1000 milímetros, que también se puede utilizar con un duplicador. Hasta 2000 milímetros en cámaras fotográficas va a ser apto el equipo. Y si usamos telescopios, ¿qué telescopios podemos usar? Venís de la astronomía. Bueno, ahí telescopio se puede usar prácticamente cualquiera, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Para telescopios ópticos, normalmente como el Sol tiene un diámetro bastante grande comparado con lo que es el resto de los cuerpos que vemos en el universo, no se necesita un telescopio muy grande o de mucho aumento para ver eso. Al contrario, necesitamos un telescopio relativamente pequeño para que nos permita en el campo de visión que entre completo el disco solar y podamos registrar todo el evento. Por ejemplo, aquí atrás mío yo tengo un telescopio de 80 milímetros, ¿sí? Acá lo tenemos, un telescopio MID de 80 milímetros, el cual con este filtro, ¿sí? Es un filtro de lámina Miller o de lo que se llama, por ahí se conoce como los Bader. Es un polímero que está aluminizado, que filtra, como decíamos, el 99,9% de la luz. Esto siempre, estos filtros tienen que estar por delante de el objetivo, nunca en otra posición, siempre está en el frente. Por lo tanto, en un telescopio como este, ¿sí? Como el que tenemos acá, lo que se hace es se fija ahí el filtro. Lo ideal es encintarlo o hacer algún sistema que evite que por cualquier momento se caiga, porque quedaría directamente expuesto al sol, lo cual nos quemaría la visión o quemaría la cámara que esté instalada. Entonces lo ideal siempre es buscar de que quede la forma sujeta lo más firme posible para evitar que cualquier golpe o manipuleo se caiga. Estos filtros también, por ejemplo, uno lo podría usar si tuviera, por ejemplo, binoculares. Estos binoculares son los binoculares 20x80, con lo cual también coinciden o se pueden adaptar a lo que es el diámetro del lente principal del ocular. En este caso, obviamente se pueden poner dos o simplemente ponemos uno y dejamos tapado el resto para evitar cualquier tipo de, como decíamos, de lesión. Siempre bien sujeto, ¿sí? al equipo para evitar caída, ¿sí? Eso en cuanto a algunos telescopios. Después, obviamente, que podemos usar telescopios de mayor tamaño. Yo, por ejemplo, acá tengo un filtro, es un filtro para un telescopio de un 200 milímetros de apertura. Como ven, el diámetro, permíteme un segundito, hay una gran diferencia en lo que es tamaño, ¿sí? Este es un 80 milímetros y este es un 200 milímetros. Hay 150, hay 130, 76, hay fábricas que se dedican a realizar distintos tamaños de filtro. Esto siempre, como decimos, hay que tener mucho cuidado al momento de ponerlo al telescopio, que no se dañe la superficie, que no se raye, para evitar que se le haga algún lugar donde pueda acceder la luz en forma directa. Esto, como decimos, son los filtros láminas Miller, que uno los puede comprar, la lámina. Mirá, me hago luz así como ves las pantallas de... Igual que con mi cabeza, ¿no? El reflejo no es la cabeza de Gastón, sino que es la lámina Miller. Bien, le decía, estas láminas se pueden comprar en láminas, cosas de que uno lo pueda fabricar
el filtro que necesita, adaptarlo al lente o a la cámara. Esto se usa también para justamente los objetivos de la cámara. Estos son en la luz blanca. Simplemente esto nos permite ver al sol, lo vamos a ver como en color blanco, como en color gris. Vamos a ver el disco de la luna oscuro. Y si el sol tiene manchas solares, vamos a ver esas manchitas negras que, si están presentes, siempre nos vienen bien para hacer foco, sobre todo. Y si tenemos una superficie muy brillante o muy blanca del sol, nos cuesta hacer un poquito más foco. En cambio, con las manchas solares se puede ver muy bien. Esto es en cuanto a filtros que tienen que ver para uso de telescopios, pero como les decía, también se pueden utilizar para cámaras. Cuando hablamos de telescopio y queremos poner nuestras reflex, tenemos que usar una serie de adaptadores. Vamos a ver si podemos. Tenemos una serie de adaptadores. Este, por ejemplo, es un adaptador con el anillo para lo que es una Canon, ¿sí? Entonces se le saca el lente a la cámara, se pone este anillo y esto se introduce en el telescopio. De esa manera queda directamente expuesto el sensor a la imagen del telescopio. Este es, por ejemplo, para Canon. Este es otro adaptador que a esto se le pone el anillo T, que ahora ahí Gastón lo está utilizando en su cámara, que es un anillo T para Nikon. Hay para Nikon, para Canon y también hay para otro tipo de marca, ¿sí? Este es el anillo donde va normalmente el lente, se calza el anillo. Se trabaja de la misma manera que si fuera un lente. Calzó igual que el lente y luego va el anillo T que calza directamente. Claro, ya ese es un cámara. adaptador para telescopios que tengan entrada de 2 pulgadas y estos son para telescopios que tengan uno en 25, uno en cuarto, ¿sí? Que la mayoría de los telescopios tienen uno en 25. En cambio ese grande es para telescopio de 2 pulgadas, que en caso nuestro tenemos 2 telescopios con ese tipo de adaptador. Bien, eso es todo lo que es visual, en lo que llamamos filtros de luz blanca y adaptadores para poner nuestra cámara reflex sobre el telescopio. Yo me hice uno, pero vienen también, este por ejemplo, es un adaptador para poder poner el celular en la cámara, en el telescopio, perdón. Yo conecto mi celular, eso es algo casero, pero bueno, puse mi celular con un ocular y también hago lo mismo, lo puedo poner en el telescopio y de esa manera no tengo que andar haciendo equilibrio con la mano, con el teléfono, y puedo tomar videos y fotografía del eclipse. Algo que te quería comentar con respecto a los lentes, o si alguno tiene un filtro de esto, que los lentes son mucho más baratos que un filtro de esto, es que los podemos usar con el teléfono, ¿sí? Yo el celular lo pongo con el filtro de este lado, podría sacar también fotos ¿sí? Yo el celular, tomo el celular y pongo el filtro de esta manera y podría estar tomando fotografías del sol o videos, siempre teniendo en cuenta, como decimos, de no dañar la lámina para evitar accidentes, ¿sí? Entonces también estos filtros pueden servirnos para hasta sacar foto o video con un celular. Y ya para ir medio cerrando de los distintos tipos de elementos que usamos, nosotros contamos con un telescopio solar. Ya no sé si queréis, mientras yo lo voy sacando, Gastón, si queréis comentándole algo a la gente. Sí, los filtros estos son filtros específicos que vienen hechos, muchos lo ven y dicen, es un papelito de aluminio, es parecido al papelito que viene envuelta la leche. No, es un papel específico, es una lámina específica. No hagan inventos caseros. Las lesiones en los ojos, en la piel y en los equipos, el daño es importante si no se utilizan filtros de calidad. De todas maneras, más adelante vamos a estar mostrando fotos de qué pasa cuando no se utiliza esto. Y los filtros siempre pueden ser más grandes que el diámetro de nuestro objetivo. Puede pasar esto y lo cubrimos, no hay problema. El problema es cuando tenemos al revés, que el filtro no cubre el 100% de la superficie del telescopio o del objetivo. Siempre tiene que estar cubierta el 100% de la superficie para evitar de que la luz solar entre en forma directa, porque con la magnificación que producen tanto los lentes, los objetivos en las cámaras, como los espejos y los oculares en los telescopios, son lupas y producen graves quemaduras. Bien, y otro de los elementos que tenemos para sacar y hacer observación del sol principalmente es, como ven, este telescopio es un telescopio
es un coronado solar, ¿sí? Esto trabaja ya de otra manera, tiene un filtro aquí atrás, vamos a mostrarlo. Acá atrás tiene un filtro que es el filtro de lo que se llama H-alfa. Filtra toda la luz menos una longitud de onda que es de la longitud de onda del rojo, que está aproximadamente en los 0,6 nanómetros, la longitud de onda que se puede visualizar. Y esto lo que nos permite ver, este telescopio principalmente, es todo lo que es llamaradas, protuberancias del Sol, una actividad ya diferente, lo que es la cronósfera del Sol, y hace otro tipo de imagen, ¿sí? Hace una imagen donde se puede ver al Sol y se puede ver los filamentos o las llamaradas del Sol, cosa que con los otros filtros, como hablábamos, no, es más principalmente para luz blanca. Estos trabajan en el rango del rojo, de la longitud del rojo, pero tiene una particularidad, que es que las cámaras reflex, los sensores de las cámaras reflex, imitan el ojo humano y tienen más píxeles verdes que rojos. Es decir, tienen muchos verdes, algunos azules y muy pocos rojos. Entonces, cuando uso una cámara reflex en un dispositivo como este, como quien dice, está desperdiciando el sensor, porque únicamente van a trabajar los sensores de los píxeles del rojo. Lo que va a salir una imagen muy roja, pero que va a perder algunos detalles. Se utilizan muchas veces cámaras monocromáticas, que es así, trabajan con todo el rango del sensor y podemos levantar detalles realmente extraordinarios. Pero esto, bueno, yo tengo fotos del eclipse que tuvimos acá, que fue muy notorio en Trelew, y tuvimos acá fotos con esto. Entonces tenemos al Sol, la Luna interponiéndose y algunas llamaradas del Sol que hacen muy bonita la fotografía. Entonces, pero ya estamos hablando de un equipo muy sofisticado, muy caro, muy difícil de conseguir. Nosotros usamos para investigación y observación, y obviamente en este caso no va a ser la excepción y va a estar seguramente tomando registro de ese eclipse. Así que eso es un poco lo que es telescopios y filtros que podemos usar en lo que sería la parte astronómica, que vamos a utilizar para sacar fotografía o hacer el seguimiento de este eclipse tan bonito que vamos a tener en los próximos días. Y estemos trabajando tanto con telescopios como con teleobjetivos, las distancias focales que estamos manejando son muy largas. Una pequeña vibración a tremenda distancia se magnifica muchísimo, y por eso es importante tener los equipos bien estables, bien sólidos, y para eso vamos a utilizar trípode. ¿Qué característica el trípode? Como les decía, lo más estable posible. Hay trípodes que son muy livianitos, que no tienen posibilidad de regulación de patas independientes, pero tienen un ganchito abajo. En ese ganchito se aconseja poner una bolsita con unas piedras, el bolso con piedras o con peso, la mochila, lo que llevemos, el equipo de mate, lo que tengamos que aporte peso va a dar estabilidad a nuestro trípode. ¿Sí? Eso es súper importante, y por eso siempre decimos, el trípode más económico no es la mejor opción. Un buen trípode, aunque sea más caro, es garantía de seguridad para el equipo, durabilidad en el tiempo, y es una gran inversión. ¿Qué tipo de filtros? Como Denis les contaba recién, están los filtros Bader, y luego tenemos los filtros de densidad neutra. Que los filtros de densidad neutra, vamos a achicar la cámara así se ve y quedamos nosotros delante, y con lo feo que somos, la verdad, mejor que vean los filtros. Ah, sí, por favor. Los filtros, tenemos este tipo de filtros que son densidad neutra de 10, 16, 18 pasos, que mínimo se recomienda utilizar 18 pasos en el caso de usar teleobjetivos, ¿sí? Y si no se tiene un filtro tan grande, se pueden utilizar dos filtros de 10, los pasos se suman en los filtros de densidad neutra, o sea que si tenemos un 10 más un 6 vamos a estar en 16, es una buena opción. Siempre los filtros colocados, lo vamos a remarcar mucho, siempre con Denis hacemos hincapié en la importancia de trabajar con seguridad, tanto para el equipo como para nosotros. Otro detalle que quería, porque no solo nos tenemos que proteger en el momento de sacar la fotografía o de mirar. Muchos preguntamos, ¿y cómo hacemos para apuntarle al Sol? ¿Sí? Ese es otro detalle. Muchas veces los telescopios tienen lo que se llama un buscador, que es como una pequeña mira
esa mira también tiene que estar tapada porque tiene aumento, no hay que mirar por ahí, sino que hay una forma que es mirando la sombra que se proyecta detrás tuyo, viendo dónde queda el telescopio, como quien dice, alineado al sol, y ahí más o menos después lo vas buscando. Pero nunca usar ni el buscador, nada visual, ni mirar, porque acá decir, ¿cómo apunto al sol? ¿Cómo hago para saber si estoy apuntando al sol? Una, dos, bueno, con la cámara de foto es más fácil porque teniendo el filtro lo puedes apuntar, pero aquellos que quieran usar un telescopio y que tengan la cámara en el telescopio, a veces el telescopio en un momento cuesta direccionarlo. Nunca mirar por el buscador si no tiene filtro, salvo que tenga filtro el buscador. El telescopio solar, por ejemplo, tiene un sistema que tiene un pequeño agujerito muy chiquitito y una pantallita por detrás que uno lo que mira es un punto luminoso que se proyecta ahí, también sin necesidad de meter el ojo o mirar directamente al sol. Entonces, muy importante eso también. No mirar ni con la mirilla ni con un buscador, en todo caso sacárselo o taparlo para evitar también, porque eso te puede generar daño en los ojos, ¿sí? Y en los filtros de densidad neutra que les decía, están los tradicionales que usamos en paisaje, que usamos para las exposiciones diurnas, y los que vienen específicos para fotografía de eclipse de sol tienen un corte infrarrojo que intenta equiparar los telescopios específicos que hay solares. No es el mismo el rendimiento, pero se asemeja un poco bastante. Y lo de las lesiones que les decíamos recién, acá tenemos dos ejemplos de qué ocurre cuando ponemos el ojo directo, sea en cámara o en telescopio. Producimos quemaduras en el ojo y en toda la piel que está en la zona alrededor del ojo. Todo lo que quedó expuesto a ese ocular, a esa mirilla, se quema. Siempre damos el ejemplo ese de quien no jugó con la lupa a prender un palito, una ramita o una hormiguita. Bueno, eso, el efecto que hace la lupa en cualquier superficie es lo que haría en el ojo, así que la lesión sería muy grave o hasta irreversible, ¿no? Con los telescopios y con los lentes de fotografía es magnificado mucho más incluso que con la lupa, ¿sí? Entonces, si bien hay gente que dice utilizar los filtros o como filtros los cristales de las pantallas, de las máscaras de soldador, no es lo recomendable porque se puede dañar la vista. Las graduaciones, lamentablemente, sabemos que muchas veces en los negocios cuando vamos a comprar nos dicen sí, esto es 14, 16, 18, 20, y luego si realmente no tiene ese nivel de protección, cuando nos querramos dar cuenta va a ser cuando nuestros ojos y nuestros equipos ya estén dañados. Para nuestros ojitos, las gafas de protección solar que mencionábamos al principio son como la que están viendo en pantalla en este momento, son específicas, con un papel similar al de los filtros. Están hechos con el mismo material que hacen los filtros. Pero estos papeles son papeles que están homologados, que están respaldados por normas ISO, un 123... Sí, no tengo presente el número de la ISO, pero obviamente son como decimos, es papel que no parece papel aluminio, eso de envolver la comida, no. Son filtros son polímeros que están aluminizados y están especialmente diseñados para la observación del sol. Por lo tanto, nos protegen de todos los rayos nocivos, tanto a nuestros ojos como a los equipos que vamos a utilizar. Y con esos lentes, como decía hoy, por ahí están buenos para usarlos como decíamos, uno los puede usar obviamente para mirar, pero también lo puede usar con el teléfono, ¿sí? Sale más barato comprarse un anteojito de eso y no necesitamos un filtro grande ya que la cámara es chiquitita del celular. Así que son importantes tenerlo siempre. Cualquier tipo de observación que hagan, ya sea con estos lentes o si es a veces inevitable que lo hagan con estos elementos, como decíamos, las máscaras de soldar y todo lo demás, lo importante es, como es un evento que dura un par de horas, ¿sí? No es necesariamente estar viendo permanentemente. Podemos verlo, no sé, 1 o 2 minutos, descansar, volver a verlo, perdón, volver a verlo y seguir descansando para evitar justamente cansancio y esto que decimos, ¿no? Que nos genere problemas en la vista. Parecen de juguete porque son de cartón, pero son con materiales específicamente que están diseñados, que están fabricados, y eso evita, como veíamos en esta plaquita anterior, las lesiones en los ojos, ¿sí? Las baterías que les decíamos al principio, es súper importante que estén cargadas, que estén al 100%, aunque no las lleguemos a gastar, pero con el frío se nos van a descargar antes. Entonces siempre importante salir con
la batería cargada al 100% porque empezamos 2 horas antes a lo mejor a hacer fotos, a ver cómo estaba el sol, cómo se empezó a cubrir, y cuando llega el momento culmine del eclipse, ese momento que queremos todos, que es el momento de mayor esplendor para nosotros visualmente, a veces nos quedamos sin batería y la bronca, la tristeza y la decepción es grande, y en realidad el fallo fue netamente humano. Y las tarjetas de memoria, comprobar que estén vacías. No, si yo hice fotos del otro día en el cumpleaños de la tía, de la prima, del hermano, de la amiga, de papá, y me queda para hacer 200 fotos. Vacíen las tarjetas, formatéenlas, asegúrense de que esas tarjetas no van a dar ningún tipo de error ni se van a llenar. Son pequeños consejos que muchas veces parecen obvios, pero luego nos damos cuenta que son los errores que más se repiten en todos los tipos de salida fotográfica. O cargan la batería, queda en el cargador, se llevan todo, el equipo en la mochila, y cuando llegan a destino dicen: me olvidé la batería en el cargador, está en casa, no podemos hacer nada con la tarjeta que quedó puesta en la computadora. Chequen que en el bolso, en la mochila, estén las baterías, que estén las tarjetas de memoria. Muchos les venimos hablando proteger, 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 proteger. En esta pantalla estamos viendo algunas de las consecuencias que tienen no utilizar los filtros, no tapar los lentes, igual que decía Denise, de no mirar constantemente el eclipse, de ir dando descanso. A los equipos también les hay que dar descanso a través de la tapa propia del equipo, o de poner un paño limpio negro que evite que siga pasando luz constantemente. El calentamiento que se produce en los equipos y cuando no se usan filtros tiene consecuencias que son realmente tristes y muchas veces irreparables. Te dan ganas de llorar, digo, cuando ve. Esto es ¿Cuánto vale una triste reparación de esa? y Mucha depende. plata. Si, en si las tiene imágenes de reparación, arriba, no tiene directamente reparación. los lentes los hay que prácticamente desechar porque el costo de reparación es muy alto. Que se rompa una cortinilla, bueno, se repara, pero también el costo es muy elevado. Y en la última imagen, la de la cámara, vemos que directamente lo que tenemos aquí es una quemadura en el sensor, es justo el punto donde incide la luz del sol y queda reflejado. Nos queda una foto para siempre, pero en vez de impresa en papel o en un archivo JPG, en un RAW, la tenemos en el sensor. Cualquier foto que hagamos de ahí en adelante vamos a tener siempre el eclipse de sol. Aquí vemos algunas más, donde vemos cómo se derrite incluso el plástico, el soporte del espejo de la cámara, del espejo del mecanismo de la cámara, y cómo se derriten las láminas del diafragma del lente. Las láminas hoy en día son de materiales sintéticos y se derriten. Yo tengo una camarita que es una específicamente para astronomía, no es una cámara reflex, parece como una webcam, y me pasó un día, eso que estoy acostumbrado a hacer mucha observación del sol y todo lo demás, de nada, terminé la observación, y por esas cuestiones saqué el filtro y el telescopio todavía estaba apuntando al sol, más o menos al sol, y saqué el filtro y le entró el rayo de luz y enseguida automáticamente empezó a salir humo desde donde estaba la cámara. Obviamente le pegué el manotazo al telescopio, lo corrí para que no. Y cuando miró la cámara, por suerte se había hecho una marquita, pero por fuera de donde está el sensor, pero casi daño una cámara de casi $1000, por el solo hecho, por un descuido. Así que a veces hasta nosotros mismos, que estamos acostumbrados y que por ahí solemos hacer mucha fotografía del sol, nos pasan esos accidentes. Así que en este caso siempre decimos, principalmente la seguridad, hacer las cosas con cuidado, tratar de estar concentrado en lo que uno está haciendo, porque el daño es automático y irreversible. Si no es que lo dejaste 5 minutos, no, automáticamente se generó el daño o automáticamente se te dañó la vista. Así que fundamental todos los consejos que estamos dando en cuanto a seguridad y de bienestar de nuestra visión y de nuestros equipos. Lo que está planteando Denise es que si yo tengo mi lente con mi filtro y estoy trabajando aquí, me está incidiendo la luz, evitemos quitar esto y poner la tapa al lente. Lo conveniente es o bien cambiar la inclinación del lente para que no incida el sol directo, o bien tal como está con filtro, colocamos tapa, cambiamos de lugar y sin que le esté incidiendo la luz del sol directa al cristal del lente, vamos a desarmar el equipo con seguridad, pero siempre el filtro por delante del lente para evitar ese tipo de averías y quemaduras de nuestros lentes. Antes de desarmarlo, estar seguro de que ya no está ni el equipo ni la cámara apuntando al sol, para evitar eso es fundamental. Al igual que cuando estamos armando, ¿sí?
Una vez que armamos, colocamos, estamos seguros que el filtro está firme, que no se va a caer y todo lo demás. A partir de ahí empezamos a hacer el apuntar o la búsqueda del sol. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la planificación previa de la imagen. Son fechas, los eclipses, donde la gente se desplaza normalmente masivamente. Este año no sabemos cómo va a incidir, al menos en Argentina, porque cae un día de semana, un horario laboral. Entonces hay mucha gente que no va a poder estar pendiente o desplazarse como quisiera, pero siempre se saturan los caminos, se saturan las rutas, se saturan los lugares y es conveniente planificar las fotos previamente. Hay aplicaciones que nos permiten ver dónde se va a poner el sol, y tener siempre un plan B para que si la planificación que venimos haciendo con tiempo, cuando llegamos, por lo que sea, está desbordada de gente o cambió alguna condición y no nos gusta, podamos tener una segunda planificación en otro lugar cercano que podamos cambiar a tiempo y ya está. No lleguemos a ver el eclipse en el último minuto, lleguemos con tiempo. Y este eclipse tiene una particularidad que lo hace aún más importante en la planificación, que tiene que ver que va a ser un eclipse que se va a dar una hora donde el sol va a ir bajando y va a estar muy cerquita del horizonte. ¿A qué voy esto? Que cualquier obstáculo que nosotros podamos tener, un edificio, una arboleda, una montaña, cualquier objeto que sea, puede ser motivo de que nos tape o nos evite de ver el eclipse. Ahora, también puede ser algo muy bonito para jugar en el momento de la totalidad, o sea que el sol va a estar por debajo, muy cerca del horizonte, para jugar con el encuadre y todo lo demás. Pero digo, tener en cuenta que necesitamos un lugar relativamente muy abierto, con mucho horizonte hacia el oeste principalmente, y sin obstáculos que nos hagan, que nos tapen, ya sea como decía un edificio, una montaña, una arboleda, que nos tapen el eclipse, porque se va a dar entre los 30, entre los 40 y los 0 grados de horizonte. Ahí se va a desarrollar toda la acción. Con lo cual es muy importante que busquemos sitios que estén sobreelevados con respecto al resto del terreno para poder ganar horizonte, no tener una montaña delante, no tener ningún tipo de obstáculo, sea artificial o natural, porque esto nos va a impedir ver el final del eclipse. Al estar tan bajo, también es cierto que a veces vemos que las imágenes quedan como fuera de foco. No es que estén fuera de foco. En la zona más baja del horizonte, por la atmósfera, por la polución, a veces tenemos un efecto óptico que pareciera que no está todo en foco. No nos obsesionemos con eso, es súper importante. Disfruten el momento y hagan la foto con tranquilidad, que bueno, va a haber un par de minutos donde se puede jugar ahí con el total del eclipse. Y hay que tratar de estar lo más cercano al centro del eclipse. Denis. Sí, ahí bueno, nosotros la idea es más o menos darle una especie de tips o de recomendaciones para la gente que está en nuestra zona. Obviamente que los que estén en la zona de lo que va a ser San Juan, el sur de San Luis, Córdoba y parte del norte de la provincia de Buenos Aires van a estar cercanos a la totalidad o en la totalidad. Para nosotros, ¿cuál es la idea? Estar en algunos momentos es buscar lo más al norte posible de lo que sería Neuquén. Cuanto más al norte nos vamos, mayor va a ser la totalidad, y también más al oeste. Cuanto más al oeste yo me pueda ir, lo que voy a estar logrando es tener más hora de luz, por lo tanto voy a tener el sol presente en nuestro horizonte, y eso me va a permitir verlo un poquito más de lo normal. Si yo, por ejemplo, me toca ir a las grutas, porque nos fuimos a las grutas y queremos ver el eclipse, sí, lo vamos a ver capaz que un 80%, pero se me va a esconder mucho antes del sol que si estoy, por ejemplo, no sé, en la zona del oeste de la provincia de Neuquén. También no es muy recomendable la zona de cordillera. ¿Por qué? Porque tenemos una cordillera alta que nos va a tapar, el sol todavía va a estar teóricamente sobre el horizonte, pero está de las montañas. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Es estar lo más al norte posible y al oeste posible de nuestra latitud, como decía Gastón, con un buen horizonte. Nosotros en nuestro caso vamos a estar en lo que es el Observatorio Tarsi de la ciudad de Cipolletti, que está en Irigoyen 1640, donde vamos a armar telescopios, los telescopios solares, los telescopios con filtro, y va a estar abierto al público para que puedan venir a apreciar, y también el que quiera venir a sacar fotos también lo puede hacer. Ahora, aquel que quiera o que quiera buscar un lugar para decir, bueno, me voy
a sacar una foto del eclipse y tengo que elegir lugar, desde la posición en la que estamos nosotros desde acá en Neuquén, Cipolletti, lo más al norte y al oeste posible, con buen horizonte, ya sea un mirador, una montaña alta, lo que sea, pero que me dé mucho horizonte y, como decíamos, lo más al norte y al oeste posible. Ahí tenemos un mapita donde podemos ver, dependiendo de donde estemos, cuánto vamos a ver del eclipse. El mapa está pensado para Argentina, con la continuidad que tiene para Chile. Hay muchísimas páginas que están dando esta información. Lo óptimo es estar en esta franja más gruesa del mapa. Sí, yo dije sur de San Luis, perdón, es norte de San Luis. Es ahí. Es el sur de Córdoba, norte de la provincia de Buenos Aires, norte de San Luis y el centro de lo que es San Juan. Así que es súper importante. Si tenemos la posibilidad de desplazarnos, mientras más veamos, más gusto nos va a dar. En las imágenes que están a la derecha, más o menos nos va mostrando qué es lo que veríamos en el resto de la franja, al 60, al 80%, tanto hacia el sur de la línea central como hacia el norte. Y siempre nos preguntan, ¿cómo configuro la cámara? ¿Qué valores le pongo? No, esto te lo dejo a vos. Que vos No sabés. tenemos una fórmula mágica acá. Va a depender de dónde estemos, de cómo estemos componiendo la foto, si estamos tirando un primer plano lo que es el eclipse, si vamos a querer tener algo en el horizonte, que es una foto muy complicada, tener algo en el horizonte por el contraluz que hay, que es muy grande. Tendríamos que trabajar con filtros degradados inversos o no, pero bueno, con filtros degradados, neutros, y eso nos va a limitar a veces. Traten de componer lo más cercano. Si bien es cierto que todas las fotos que sean cercanas aparentemente van a ser iguales, les puedo asegurar que no hay dos fotos iguales. Podemos tener otra persona a medio metro nuestro y la foto ya cambia, porque dependiendo de dónde está se va a ver distinto. Sí, es cierto que durante la fase parcial, mientras la luna va cubriendo, vamos a usar ISOs bajos, velocidades de disparo altas, 2000, 2500, 3200, 4000 avos de segundo, si la cámara lo permite hasta un 8000 avos de segundo, y los diafragmas cerrados, un 11, un 16, quizás un 8 muy abierto. Conforme la luna vaya tapando y vayamos teniendo menos visibilidad de toda la superficie del sol, vamos a ir cambiando constantemente estos parámetros, vamos a ir seguramente bajando las velocidades o abriendo los diafragmas, para que cuando lleguemos a la fase total, cuando está la luna por completo delante del sol, lleguemos a quitar los filtros y podamos subir un poquito el ISO, podamos tirar con velocidades lentas, pero medir hasta qué punto las velocidades lentas. Los movimientos son muy rápidos, y donde tenemos una velocidad muy lenta empezamos a tener el eclipse como un huevo frito, que se suele llamar, empieza a quedar ovalado, ¿sí? Salvo que estemos trabajando con una montura ecuatorial, con lo cual vamos a tener un seguimiento, pero eso nos va a servir solamente para componer directamente hacia el sol, hacia el eclipse, porque todo lo que esté debajo del horizonte se nos va a estar desplazando producto del seguimiento justamente de la montura ecuatorial. Sí, lo bueno que el eclipse no es un evento que sucede en un momento y pasó, como puede ser, no sé, ir a sacar una fotografía, una carrera de autos o de moto, ¿no? Donde pasa el auto y si no sacaste la foto perdiste. En este caso, el proceso del eclipse es relativamente lento, la luna va, como quien dice, tapando de a poquito, entonces también nos da esa posibilidad de jugar y ver, sacar una foto, ver, me gustó, pruebo con otra velocidad, pruebo con otros parámetros, y hasta que yo voy encontrando. Pero como decía Gastón, a medida que va avanzando y que la luna lo va a ir tapando al sol, obviamente eso va a ir generando una pérdida de luz. Por lo tanto, si empezamos con velocidades altas, lo más lógico es que tengamos que bajar las velocidades para lograr el mismo resultado. Pero a veces también una cuestión de yo muchas veces hago en el mismo instante, hago 3 tomas de diferentes valores, como para después quedarme con la que más me gusta, porque total de última entre una toma y otra no varía mucho el encuadre, o no varía la situación. Entonces también eso también es importante, que no hay algo fijo o estandarizado, hay algo que se recomienda, que se puede usar, pero es cuestión también de probar y de ir viendo cómo van quedando esas fotografías. Y ya te digo, yo muchas veces repito la misma fotografía en 2 o 3 velocidades diferentes, como para ver después de última elijo cuál quedó mejor. Luego vamos a tener el tipo de medición que vamos a utilizar, que va a ser siempre medición puntual hacia el sol, ¿sí?
¿Por qué? Porque lo que tenga alrededor del sol va a estar completamente oscuro. Entonces la medición va a ser puntual, tanto en Nikon como en Canon, se llama de la misma forma. Y nos preguntaba Alejandro Bruna desde Chile qué balance blancos utilizar y los parámetros. Los parámetros, como les decíamos, van a ir variando en el tiempo, pero el balance blanco va a depender de qué tipo de filtro estemos usando. Si estamos usando un filtro tipo Bader, el balance blanco va a ser indistinto porque va a salir siempre blanquecino el sol, ¿sí? Eventualmente lo podré rectificar después en postprocesado. Si estoy utilizando un neutro, me voy a tirar a los tonos cálidos para reforzar los rojos propios del sol, ¿sí? La tendencia es que el sol salga blanco porque es muy brillante a pesar de que pongamos los filtros. Lamentablemente acá sí tenemos que recurrir al postprocesado, de que muchas veces no somos muy amigos, así que la recomendación es tirar balances cálidos, Alejandro, pero va a depender del filtro que estemos usando. No hacer ningún tipo de fotos sin filtro, por favor. Yo tengo un filtro de color rojo, que a veces lo uso para el sol, pero es para darle, simplemente para darle ese aspecto de que nos gusta ver el sol rojo, pero el sol blanco en un eclipse, lo que va a estar tapándolo, que es digamos, que sería la luna, un cuerpo opaco, va a salir bien oscuro, entonces el contraste ese de sombra también es lo que juega en un eclipse. Pero también, a veces, si tenés un filtro y le queda de color rojo, por ejemplo, bueno, los filtros estos que usan la máscara de soldar te da una tonalidad verdosa, a mí eso no me gusta. Pero bueno, eso también un poco a criterio, pero siempre buscar lo más blanco que sea posible el sol, en contraste con lo oscuro que va a ser la luna. Si utilizan filtros neutros y van a sumar más de uno, tener en cuenta que si los mismos son de cristal se pueden sumar sin problema, la cantidad de pasos se va a ir sumando y no pasa nada. Si se utilizan filtros de resina o plásticos, al igual que con los vidrios de la máscara de soldar, como decía Denise, la tendencia es que se destrocen los colores. En los filtros resina más resina es magenta, los de las máscaras de soldar dan tonos verdosos. Como les decíamos antes, es bueno tener previsto un plan B en cuanto a la localización, que si cuando llego al lugar no me gusta lo que me encontré, cambió, no es lo que yo había previsto, pueda desplazarme rápidamente y encontrar un nuevo lugar donde hacer la foto, recorrer previamente las localizaciones. Nos quedan aproximadamente 15, 16 días todavía hasta el día del eclipse. Se pueden ir probando los filtros con el sol, aunque no esté en eclipse. Se pueden ir probando parámetros de cámara, se pueden ir haciendo fotos. No esperen solo el día del eclipse. El filtro se puede utilizar durante todo el año para hacer fotos al sol, que son fotos que no son habituales, que no son muy comunes de ver, y les permite ir teniendo soltura en cuanto al manejo del filtro, cómo colocarlo, cómo sacarlo, acostumbrarse a tapar el lente con filtro y todo antes de desarmar, o cambiar el encuadre para que no dé la luz directo hacia el lente, como les decíamos antes. Eso es súper importante irlo practicando, y practicar las fotos les va a dar soltura para que llegado el día del eclipse puedan resolverlo con mucha más soltura. Y aquellos que hayan comprado e invertido en filtros para este eclipse, cuídenlo porque dentro de poquito lo van a tener que volver a usar, ¿sí? Y el que no llegó a comprar, bueno, tiene la posibilidad de por ahí de experimentar, y ya para el 14 de diciembre del 2020, aquí en la zona vamos a tener un eclipse total de sol y completo, no como en este caso que vamos a ver la totalidad y el sol ya se oculta bajo el horizonte, así que no vemos el final del eclipse, vemos el principio, el punto de mayor totalidad, y ya se oculta por debajo del horizonte. Pero en el 2020, 14 de diciembre, agéndenlo, vamos a tener un eclipse total directamente en nuestra región, en Río Negro y Neuquén. Va a ser así como en estos días se va a volver loco la ciudad de San Juan y toda la provincia. Lo mismo va a pasar con nosotros en el 2020, y también esto es una especie de preparación para ese eclipse, y para ustedes también, porque los que estamos en esta región vamos a tener nada menos que una posibilidad de un eclipse total de sol en el 2020. Así que 2020 es la nueva cita que vamos a tener. Primero tenemos el 2 de julio en San Juan. Ahora nosotros lo vamos a ver de acá, parcial, pero no deja de ser atractivo e interesante. Y como decía Gastón, aquellos que tengan filtro, si estos días hay sol, prueben de sacar, prueben de tomar los recaudos, cómo ponerlo, cómo ajustar ese filtro para que no se caiga.
cómo trabajarlo para evitar lesiones y daño del equipamiento, para ese día ya estar directamente preparado para enfocar y disparar. Y como decía Gastón, aquellos que tengan también el filtro, no solo es para los eclipses, si el sol hay presencia de manchas solares, siempre es muy bonito hacer fotografía en lo que tiene que ver la luz blanca para que se vean estas manchas solares. Otro consejo importante que muchas veces pasa desapercibido y no nos damos cuenta del problema hasta que llegamos a casa y ponemos la foto en la computadora, es además del filtro, al momento de disparar en nuestras cámaras tenemos este visor que es donde apoyamos nuestro ojo para ver, que se supone que no pasa luz. Es conveniente poner un paño negro, taparlo, algunas cámaras traen tapitas específicas, utilizarla, porque a veces se filtra luz y nos arruina completamente nuestra imagen por un flare, por una luz parásita que está entrando por ahí cuando menos lo esperamos. Y la verdad, haber previsto todo, haber hecho una planificación, estar las 2 o 3 horas que dura el eclipse, 1 hora, hora y media antes, que siempre recomendamos llegar para acomodarnos tranquilamente, no llegar en el último minuto, llegar con tiempo, acomodarnos y llegar a casa después y ver que todas esas horas de trabajo y planificación previa se tiran a la basura porque no tapamos el visor y eso arruinó nuestra foto. La decepción que nos podemos llevar es grande y la culpa, si bien es cierto que podemos achacar a que es problema de diseño de las cámaras, termina siendo responsabilidad nuestra por no haber tapado el visor, el ocular. ¿Sí? Entonces eso es súper importante y con esto vamos llegando al final. No sé si hay preguntas, es el momento que nos trasladen las mismas, que podamos evacuar todas las dudas que tengan. No sé si la consulta de Alejandro quedó resuelta. Son muchos los que han ido pasando durante este live y bueno, el único que ha preguntado es Alejandro, o hemos explicado todo realmente bien y han entendido todo, o no han entendido nada y eso me preocuparía más. Es el momento que nos hagan las preguntas que quieran, ¿sí? Y bueno, para quienes son de la zona del Alto Valle, como les dijo Denise, en Irigoyen 1640 está el Observatorio Astronómico Tarsis, del cual Denise es propietario y fundador del mismo y dirige el mismo. Va a haber una actividad donde se va a poder acceder para poder mirar a través de telescopios el desarrollo del eclipse solar. Voy a estar haciendo el registro fotográfico yo en ese lugar. Quien quiera acercarse, el acceso es libre con un costo muy accesible de 50 pesos, un bono contribución, que es lo que permite mantener las instalaciones y seguir adelante. Esto es Irigoyen 1640 de Cipolletti. Va a estar Denis con los chicos de Fundación Astrónomos Aficionados Hemisferio Sur y también es Denis director del único planetario móvil Wenumapu que hay en toda la región del Alto Valle, mediante el cual hace actividades de divulgación científica en colegios, instituciones y eventos privados. Vamos a repasar a ver si hay preguntas. De momento no. Les damos las gracias a todos los que han llegado hasta acá. Consideren que el día del eclipse, como les decíamos, el tema de los lentes, de las gafas de protección solar es muy importante. Denise va a tener para la venta en el Observatorio Tarsis la misma, que ya va a estar llegando en estos días, con lo cual si hay alguien que esté interesado en adquirirla, aunque luego no acuda al observatorio, puede comprarla, puede obtenerla a través de Denise, en las redes sociales de la Fundación Astrónomos Aficionados Hemisferio Sur o el Observatorio Tarsis, lo van a localizar a Denise. Si no, a través de las redes mías van a poder contactar con Denise sin problema. Y Denise nos trae por ahí una imagen para mostrarnos y compartirnos. Sí, quería traer, disculpa que te dejé solo. Esta es una foto de el eclipse, ¿sí?, del 15 de febrero del 2018. Ahí se puede ver el disco del sol y la sombra de la luna que va a empezar a tapar. Esa es la fotografía que en muchos casos la mayoría va a lograr o va a buscar, ¿sí? Estos brillos que ven es producto del reflejo de la luz, claro. No son manchas en el sol. Va a ser centrarse sobre el sol y ir buscando ese fenómeno, ¿no? Que la luna vaya tapándolo. Después, obviamente, no sé si se va a alcanzar a ver.
hay unos pelitos. Hay unos pelitos en el borde del sol, ¿sí? Esas son llamaradas y protuberancias que se llaman del sol. Obviamente eso está sacado con el telescopio solar. Pero bueno, este es el tipo de fotografía que uno tiene que apuntar, ¿sí? Centrarse sobre el sol, puede hacer un time lapse de todo el proceso y después por ahí creo que en esta ocasión, en el momento de la totalidad y que el sol está bajo el horizonte, ya habría que ver esto de prever también, de por ahí cambiar lente, sacar el zoom, poner algo, no sé, un 18, un 35, un 50 y buscar ese eclipse que en comunión con el paisaje o que hayamos elegido o tengamos en ese momento. Así que están las dos opciones, ¿sí? Centrarse sobre el sol para tener todo el eclipse como primer plano o buscar en el momento de la totalidad esto que decíamos, ¿no? Con el paisaje. Hoy corrí buscando la foto, me cansé, estoy fuera de estado, no puedo... Para ir a jugar un partido de fútbol está No estoy complicado, para hermano, jugar al fútbol, ¿eh? ¿Qué lo parió? Pregunta del amigo Edgardo Pina, quien conocimos en enero allá en Epecuén. Nos Un pregunta si saludo. con un filtro de 10 pasos más un degradado de 3 pasos será suficiente. Puede ser suficiente no cuando comience, sino en las fases intermedias y hacia la final que vamos a quitar los filtros. Siempre es mejor, en este caso, 13 pasos que no tener nada, ¿sí? Lo óptimo sería 16 o 18 pasos incluso como mínimo para hacer el eclipse. No sé sobre qué lente lo estás utilizando esos filtros, Edgardo. Quizás con un filtro circular de 10 pasos, más el otro que deduzco que es un filtro cuadrado, un filtro rectangular, va a estar en 20 pasos, que es una opción más que óptima. Y por otro lado nos preguntaba cuánto dura la fase total, que son un par de minutos. Esto va a depender de la latitud donde estemos también. También, sí, acá en la zona empieza aproximadamente 16-22 horas, hace lo que se llama el primer contacto, donde la luna se empieza a encimar el sol, eso es 16-22. Después era algo de, creo que 17-34 o 17-40 es el momento de la máxima. Yo lo tenía acá en un grafiquito. A ver si lo tenemos por acá. Lo tenemos por acá. Yo lo tenía en grafiquito, salvo que lo haya encontrado, para darle exactamente el horario. Claro, en Bellavista es 17:39 y en Chivilcoy, por ejemplo, 17:42. Pero yo lo tenía. Y en Bellavista va a durar 3 minutos, en Chivilcoy va a durar solamente 2 minutos. De esto hay gráficos dependiendo de la ubicación que nos va a marcar. Quienes utilicen aplicaciones como Photopills son súper prácticas, porque en la ventanita superior, donde nos muestra normalmente la fase del sol o de la luna, nos va mostrando cuán cubierto va a estar el sol en base a la ubicación donde nos encontremos. Sí, Photopills, desde el Stellarium también se puede hacer una simulación del lugar donde uno va a estar y cuál va a ser el horario que se va a dar el eclipse o la totalidad. Lo bueno que tiene también el Stellarium, o creo que el Photopills también lo hace, es, digamos, la altura en el horizonte en la que va a estar en el momento que se va a dar la totalidad. Eso también es un dato importante, ver esa altura que va a tener el sol, porque es lo que nos va a permitir también o encuadrar o ver, como decíamos, que ningún elemento nos tape la visión. Estaba buscando, pero sí, le había bajado la foto donde tenía los horarios exactos pero ya lo voy a mirar. Vamos a ver así. Si lo tenemos acá, tenemos muchísimas placas, muchísima información, Sí. y por ahí se nos van escapando, pero lo vamos a encontrar. Yo tenía, ya te digo. Más preguntas, no sé si hay alguna pregunta que se nos haya escapado. Este coso. Ahí ya te digo. ¿Encontraste ahí? Sí, ahí te voy a dar exactamente toda la info de lo que va a ser. Principalmente estoy buscando para nuestra región, ¿no? Es decir, porque por ahí los horarios del eclipse, hay una página que está. Pero, che, yo te tenía.
Hoy justamente lo había descargado para tenerlo. ¿Lo tenés ahí ya? Cualquier cosa, si vos lo encontrás Tengo primero. no con Neuquén, pero lo tenemos. Igual Edgardo está por la zona de Bahía Blanca, provincia de Claro. Buenos Aires, así que bueno, está un poquito más al norte que nosotros, está más cercano a la franja total. Él está más al norte, pero también está más al este, ¿no? En Bahía Blanca, me dijiste que Sí, está. zona de Bahía Blanca. Está bien. Tenemos una página que es eclipse.com.ar/eclipse-2019-0702 que nos da información. Yo igual acá se las voy a compartir en los comentarios, que ahí también hay información acerca del eclipse. Para Bellavista, por ejemplo, la totalidad comienza 17:39 a 11,7 grados sobre el horizonte y dura 2 minutos con 30 segundos y medio. Para San Juan, Circunvalación y Salta comienza 17:40, un minuto después, con una altura sobre el horizonte de 10,5 grados y va a durar solamente 32 segundos. Con lo cual es importante también tener en cuenta eso, porque cuando hay poquitos segundos hay que correr contra reloj para lograr la foto. Igual 30 segundos alcanza para hacer 4, 5, 6 fotos sin problema. Eso es lo que tiene este eclipse, que nos da eso, está tan cerca del horizonte, no nos va a dar mucho tiempo para corregir o para cambiar encuadre, o si elegimos mal la ubicación y nos enteramos que no, se va a poner detrás de esa arboleda, ya es tarde. Y más en esta época del invierno, que el sol ya de por sí levanta muy poca altura sobre el horizonte, y se oculta muy rápido. Entonces vamos a tener que tener en cuenta todos esos detalles más que nunca, por una cuestión de que el sol no nos va a dar tiempo a muchas especulaciones o modificar en el momento. Así que bueno, como decíamos acá, 16:22 comienza el eclipse, y aproximadamente 17:40 se da el momento de la máxima, ya cerquita del horizonte. Así que aquellos que quieran ir al parque, al observatorio, a partir de las 15, puertas abiertas, bono contribución de 50 pesos. Vamos a tener los lentes, estos protectores, no vamos a tener mucho porque no sabemos cuánto traer, pero vamos a tener unos cuantos. Van a salir unos 300 pesos, y bueno, aquellos que quieran ir lo pueden hacer, y si no, buscar el mejor lugar para poder sacar fotografía de este eclipse de sol. En el observatorio, lo otro que va a haber como valor añadido, además de poder mirar el eclipse, es que Denise va a estar dando una charla, va a estar contando detalles del eclipse durante el transcurso del mismo, y también nos va a estar contando el vínculo que hay entre el eclipse y entre Einstein y el eclipse de 1919, es decir, hace 100 años. Todo tiene un porqué, todo tiene un argumento científico, y Denise tiene toda esa información y la va a estar compartiendo durante el eclipse en el Observatorio Astronómico Tarsis de la ciudad de Cipolletti, Irigoyen 1640. Y como siempre decimos, que cada vez que sacamos una foto al cielo estamos haciendo un registro científico. En este caso, cuando saquemos esa foto del sol, justamente sacándole foto al sol en un eclipse, se pudo comprobar una de las teorías más revolucionarias de la ciencia de nuestro amigo, y que vino hace un ratito y se fue, Albert Einstein. Bueno, de momento es todo, no hay más preguntas, así que gente, les agradecemos a todos por haber pasado, haber estado estos más de 67, 68 minutos que hemos estado conversando acerca de cómo fotografiar el eclipse. Mandarle un gran saludo a Miguel Núñez de Chile, quien nos ha compartido también parte de la información y de la base para armarles esta presentación que hemos hecho, este PowerPoint. Miguel hizo una masterclass, un webinar días atrás, está haciendo un trabajo muy interesante también en fotografía, así que sugerencia seguirlo también a Miguel Núñez. Denise Martínez, están abajo en las redes sociales, Fundación Astrónomos Aficionados del Hemisferio Sur y Observatorio Astronómico Tarsis, y junto a Denise yo estoy haciendo mucha actividad donde vinculamos la fotografía con la astronomía y la importancia de entender qué nos está pasando por encima de la cabeza en el cielo, tanto de día como de noche. Que no las vinculamos de capricho, son tan vinculadas desde que nacieron las dos, así que lo único que hacemos nosotros es llevarla, vos como un apasionado de la fotografía y yo como un apasionado de la astronomía, llevarlas a todos los lugares que podamos y poder disfrutarla de esta manera, divulgando la actividad y
compartiendo lo que por ahí humildemente conocemos o por experiencia tenemos en el campo de la fotografía y de la astronomía. Desde acá es todo, saludos para todos, gracias nuevamente, chau chau. Chau.